Esto es Puerto Rico se puede. Puerto Rico se puede. Con la licenciada Adanora Enríquez. La sección 5 nos habla de lo que es la instrucción pública. Sí, escuchó bien. En la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la instrucción pública está establecida como un derecho fundamental. Esto necesariamente no es así en otros estados o territorios, y esto es bien importante porque nos establece una diferencia en cómo se van a administrar los servicios. Y dice lo siguiente: toda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad. ¿Cómo? Usted tiene que repetirlo allí: al pleno desarrollo de su personalidad. Y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales. Habrá un sistema de instrucción pública el cual será libre y enteramente no sectario. Es decir, que no podemos venir a establecer ningún tipo de cosmovisión o filosofía de vida. La enseñanza será gratuita en la escuela primaria y secundaria y hasta donde las facilidades del Estado lo permitan. Se hará obligatoria para la escuela primaria. La asistencia obligatoria a las escuelas públicas primarias, hasta donde las facilidades del Estado lo permitan, según se dispone la presente, no se interpretará como aplicable a aquellos que reciban instrucción primaria en escuelas establecidas bajo auspicios no gubernamentales. Es decir, que el Estado ahí no se obligaría a sufragar los gastos. Pero escuche bien, no se utilizará propiedad ni fondos públicos para el sostenimiento de escuelas o instituciones educativas que no sean del Estado. Ahora, nada de lo contenido en esta disposición impedirá que el Estado pueda prestar a cualquier niño servicios no educativos establecidos por ley para protección y añade o bienestar de la niñez. Así que yo sé que es un poco largo, pero eso es para que usted vea la importancia que tiene para nosotros los puertorriqueños el acceso a la instrucción pública, donde nuestros padres de la Constitución lo establecieron como un derecho fundamental. ¿Y qué quiero decir con esto? Una cosa es un derecho fundamental establecido en la Constitución, garantizado, debería decir, por la Constitución, y otra cosa es un privilegio creado por ley. Sí, porque esto significa que cuando usted lleva a su hijo a una institución primaria o secundaria del Estado para recibir servicios educativos, esa entidad tiene la obligación de brindarle los mismos. El gobierno está obligado. Esto no es un asunto de privilegio cuando le dicen, pues no hay cupo, aquí no hay en ningún lugar y te lo quieren enviar a otro pueblo o a otro lugar. No, 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 no. Usted tiene que tratar primero con que esto es un derecho, y me parece que de muchas maneras, muchas personas, incluso trabajando en el sistema de educación, han perdido de perspectiva o no han entendido ni les han enseñado que esto es un derecho constitucional. Y precisamente para tratar esto voy a hablar solamente, hacer una referencia breve en el término de la corriente normal o típica en la escuela de educación, y es lo siguiente: muchas veces tenemos hijos, ¿verdad?, o niños que tienen dificultad de adaptación en las escuelas y entran en algún tipo de diferencia con sus compañeros, etcétera, y las escuelas tienden a utilizar como primer remedio la expulsión o la suspensión. Yo quiero decirles a ustedes que de acuerdo a la Constitución se supone que esa sea la última alternativa que considere una escuela, porque el servicio que dan las escuelas es educación. Y podemos entender si es un asunto de seguridad inmediata, etcétera, pero no puede ser que la prioridad o el remedio usual sea suspender, y suspender en muchas ocasiones por más de un día o por más de unas horas. Esto tiene que ser lo último. No voy a entrar en nada más porque entonces, ¿para qué traería, verdad, a mi invitada? Así que sin más preámbulos, Ginette, me gustaría que pudieras decirle, verdad, a las personas que nos siguen y que nos acompañan, ¿cuál ha sido tu experiencia en términos generales, simplemente para saber por qué estás capacitada como para hablar de esto? ¿Cuál ha sido tu experiencia con relación al Departamento de Educación? Pues primero que nada, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando o viendo, ¿verdad?
yo quiero hablar desde la perspectiva, ¿verdad? De lo que yo trabajo, que es con el programa de educación especial, ¿verdad? Y en este programa, pues ha sido una experiencia bien intensa, porque así como usted está estableciendo que la educación es un derecho humano, pues para nosotros en este programa de educación casi es un derecho rogado para que nuestros hijos puedan aspirar a tener una educación digna, como así establece la ley. Es un derecho, en el caso de nosotros, más que un derecho humano, es un derecho constitucional ya garantizado, ¿verdad? Porque se habla de los derechos universales, pero quiero, ¿verdad?, enfatizar que para nosotros en Puerto Rico es un derecho constitucional. Entonces, cuando hablas de que entiendes que ha sido rogado, bueno, es de público conocimiento porque tú así lo has expresado, que tú tienes una hija que participa de este tipo de servicios. Y me parece que cuando la tuviste, ¿verdad?, para que ella pudiera empezar a recibir los servicios, es que te encontraste con qué era lo que pasaba en el Departamento de Educación. Pues mira, yo siempre inicio expresando con mucha vergüenza, ¿verdad?, que tuve que esperar a tener una hija con una condición para yo visibilizar esta población. Y lo digo con vergüenza porque de verdad todos deberíamos mirar a esta población. Cuando yo inicié en el programa de educación especial, yo era totalmente inexperta, ¿verdad? Y yo dependía de la buena voluntad de lo que expresaba el Departamento de Educación. Y en esa marcha me fui dando cuenta de que mayoritariamente habían violaciones a los derechos de esta población. Empezando por mi propia hija, cuando yo le contaba que yo la llevaba a evaluar, y cuando yo iba a las evaluaciones, las mismas personas que evaluaban a mi hija me decían, ella está bastante comprometida, pero a mí no me permiten que yo recomiende más de 2 terapias individuales. Y a mí eso no me cabía en la cabeza. Yo decía, pero es que usted es un profesional, ¿cómo que nadie se lo permite? Y empiezas a ver que desde ahí, desde estos servicios que se supone que se le den a nuestros estudiantes, que deberían ser determinados por su necesidad y su condición, pues están determinados por la forma en que el Departamento de Educación contrata a estas personas y les obliga a funcionar. Mire, te pregunto, esa primera interacción o esa interacción que también fue sucesiva con la escuela, ¿te encontraste en algún momento que alguien se sentó o te dio algún tipo de información y dijo, mira, estos son los derechos que tiene tu hija, estos son los derechos que tú tienes como papá? Bueno, el Departamento de Educación está obligado a hacer y darte unos documentos, ¿verdad? Y uno, pues a principio, pues quizás tiene el tiempo de ponerse a leer o prepararse, pero yo le diría que ahora que yo soy intercesora, que trabajo directamente con las familias que tienen hijos e hijas con necesidades especiales, la mayoría de los padres se les hace bien difícil apoderarse de esos derechos. ¿Por qué? Porque sus realidades de vida son tan complejas, ¿verdad? Yo, por ejemplo, le puedo decir que el 72% de los estudiantes del programa de educación especial viven en bajo nivel de pobreza. La gran mayoría de estos estudiantes solamente cuentan con su mamá como su recurso inmediato. Muchas veces les sorprendería la cantidad de madres que yo trabajo que son profesionales y no pueden trabajar porque si su hijo va a la escuela y le dio una rabieta o algo como, por ejemplo, que su hijo requiera una medicación, el Departamento de Educación contrata enfermeras que no pueden dar el medicamento, increíblemente. Solamente yo creo que en Puerto Rico pasa una cosa así, que un enfermero no está autorizado a dar el medicamento, entonces obligan a esa mamá que tiene que ir a la escuela a llevar el medicamento. Entonces es bien difícil que puedas sostener un trabajo porque ¿quién te va a estar permitiendo que tú salgas a la escuela o cada vez que el nene lloró o cada vez que la nena se tiró al piso o lo que sea? Llaman para que tú los vayas a buscar. La ley federal también establece que tiene que haber un plan de contingencia en caso de que falte un maestro. Pues si falta un maestro te llaman para que tú vayas a buscar a tus hijos. O sea, es una cosa bien atropellada, bien atropellada. Entonces tus realidades de vida, de entender la condición que tiene tu hijo o tu hija, las cosas que tú tienes que enfrentar a diario, a veces hasta con tu propia familia, a veces con tu comunidad. De verdad que es bien poco probable que tú puedas encontrar que los padres tengan el tiempo y el espacio como para estar nutriéndose de cuáles son sus derechos. Básicamente, pues lo que hacen es contratar intercesores, contratar abogados o algunas organizaciones que dan estos servicios gratuitamente. Y esto de la falta de información de los derechos de los padres con relación a cómo hacer valer, ¿verdad?, este acceso a servicio para sus hijos es igual
tanto en la corriente especial como en la corriente típica, porque lo que veo es un desconocimiento. No estoy diciendo que es igual de difícil cuando estás entrando, ¿verdad? Pero hay un desconocimiento rampante que nosotros necesitamos cambiar, porque si usted no conoce sus derechos, es bien difícil que usted se acerque a la escuela de la manera correcta, en el sentido, no estamos hablando de exigir, de pelear, no, en el sentido de usted poder decirle, mire, Miss, yo necesito esto es lo que me dice la ley, y tener una expectativa razonable de la responsabilidad que ellos tienen para con usted. Hace varias décadas, no voy a decir cuántas, mientras yo fungía como trabajadora social, le comentaba a Ginette fuera del aire que uno de los choques que yo tuve cuando regresé a Puerto Rico con relación a este aspecto de acceso a servicios es que en esta entidad donde yo trabajaba era de base comunitaria y era para prevenir el establecimiento de menores en hogares de adopción, y tuve algunos clientes, algunos niños en las familias que yo atendía que también participaban de servicios de educación especial. Y a mí nunca se me puede olvidar que la primera vez que yo me senté en una reunión para examinar el plan individualizado de servicios, porque una de las cosas que yo hacía con la familia era conectarlas con los distintos componentes de la comunidad, etcétera. Pero en esta ocasión, más que yo tener que conectarla, ya me di cuenta que con este servicio se conectaba por lo menos en relación a su hijo o a su hija. ¿Por qué? Porque allí estaba el maestro, estaba el principal, estaba el psicólogo, estaba el trabajador social, si tenía algún tipo de servicios de tutoría, si tenía algún tipo de relación con iglesia, también lo llamaban a la persona. O sea, todos los que tuvieran algo que ver con ese menor eran considerados como parte importante al momento de considerar cómo se iba a servir las necesidades de este menor. Y recuerdo que en una ocasión, en una de estas reuniones, faltó un componente. No recuerdo si era el doctor o era la maestra. El asunto fue que de inmediato el principal dijo, no podemos celebrar esta reunión porque falta alguien. Y lo que hicimos fue celebrarla en otra ocasión con todo el mundo presente. Entonces, cuando yo llego a Puerto Rico y escucho, por ejemplo, que hay padres que se reúnen solamente con los maestros y nunca parecería que está los distintos componentes, pues eso me llamó mucho la atención y pensé, en aquel momento yo no era abogada todavía, lo que creía era que el derecho en Nueva York era distinto al de Puerto Rico, pero obviamente una vez estudié me di cuenta que realmente esa legislación federal aplica de igual manera aquí. Esto que yo estoy diciendo, Ginette, ¿es el pan nuestro de cada día en términos de que así es que se componen precisamente estas reuniones en Puerto Rico o no? No. Yo creo que uno de los grandes fracasos del Departamento de Educación es que no ha sabido conectar todo ese equipo de trabajo que está con los estudiantes. Por ejemplo, yo le comentaba que muchos padres no conocen los especialistas de sus hijos. ¿Por qué? Wow. Porque reciben las terapias en la escuela, vamos a suponer, ¿verdad? Si reciben las terapias en la escuela y estos niños llegan por porteador a la escuela, no son los padres quienes los llevan, estos terapeutas simplemente van a su hora de dar la terapia, se van. De hecho, hay maestros que ni siquiera conocen a los terapeutas de estos niños. Todo se limita, para el departamento lo importante es llenar documentos. Entonces todo se limita, por ejemplo, usted puede ir a un compu y ese especialista mandó un informe. Y ese informe lo lee alguien que no es especialista, que ni lo entendió. Y se supone que ese informe que lo leyó alguien que ni lo entendió, el papá lo tiene que aceptar, pero como lo importante es que lo firme, pues todo se reduce a que se legaliza la información que se está dando con la firma. Y como muchos padres, yo les había explicado, y madre, pues, ¿verdad? No están tan involucrados en los derechos, están sobreviviendo, ¿verdad? A estas realidades, pues se limitan a firmar. De hecho, mire, yo he tenido experiencias como intercesora de padres que le han mandado el PEI a su casa para que lo firmen. Minutas que tú llegas y están hechas sin que se haya discutido el compu, que se supone que se cree en la reunión. O sea, hay una serie de violaciones porque como lo importante se ha convertido en documentar y firmar los documentos, la esencia se ha perdido. Mire tú, te he escuchado en algunos videos hablar
de reuniones donde tú has dicho, es que dio gusto estar en esa reunión. Por favor, ¿tú nos podrías describir alguna de esas reuniones cuando tú dices que ha dado gusto? ¿Qué fue lo que tuviste? ¿Quiénes estuvieron allí? ¿Cómo esto se llevó a cabo? ¿Para qué? Para ayudar a las personas que nos están viendo, a los padres, a saber qué es lo que se debe esperar y que aquí en algunas instancias sí hay lugares donde se lleva a cabo. Sí, en todo hay cosas buenas ¿verdad? Y otras que no son buenas. Tengo que decir que tristemente la mayoría no son las buenas. Pero sí, cuando yo digo esto dio gusto es porque cada persona que estuvo en esa reunión de compu tenía ese niño o a esa niña en su corazón. Pero ¿quiénes son esas personas? Pues Vamos a la hablar de los maestra, componentes. un compu debe estar la maestra de educación especial, debe estar un maestro de corriente regular, debe estar el director o un representante del director, que puede ser la trabajadora social, debería estar los especialistas que intervienen a ese niño o a esa niña, los padres. Esos son los elementos, ¿verdad? Primordiales, esenciales de los compus. Una de las cosas que pasa en los compus, ¿verdad? Que son nuestras realidades, es que parecieran como si fueran dos bandos de un ring de lucha libre, no tristemente, ¿verdad? Estamos los que estamos al lado de los padres y están los que están en educación. Y en vez de convertirse en que todos los que estemos ahí estemos viendo las necesidades de estos estudiantes, pues los de allá están viendo cómo ahorrar unos chavos al departamento de educación, cómo evitar que este nene reciba este servicio, nosotros queremos este servicio. Y entonces es bien cuesta arriba. Yo creo que Puerto Rico debe ser uno de los países donde hay más querellas administrativas y querellas de educación especial, tristemente administrativas, porque yo pienso que deberían haber más querellas federales, pero con lo del pleito de clase, pues todo se queda más en Puerto Rico. Y tristemente, pues no hay como consecuencia. Porque, por ejemplo, cuando usted vio ahora en Estados Unidos que hubo un juicio de un joven sordo que demandaron porque no se le dieron los servicios, pues fue una demanda federal y, por ejemplo, pues esas personas reciben una compensación económica, incluso se demanda a la persona que permitió, ¿verdad?, que no se diera esa educación adecuada. Aquí no pasa eso. Aquí tú puedes lograr ir a un proceso administrativo y lograr que se te honren los servicios, pero no hay una penalidad, que es por lo que ha pasado también históricamente en el pleito de clase, ¿verdad? Que nosotros llevamos en Puerto Rico un pleito de clase por más de 40 años, pero más sin embargo se ha limitado a que se le den unas multas al Departamento de Educación. Esto se ha convertido en algo cultural que nadie le impresiona. El departamento no tiene problema con pagar esas multas. Más sin embargo, yo llevo 12 años en esto y siento que no se transforman las cosas y que no hay un cambio y que siguen violentando los derechos de estos niños. ¿Por qué? Porque no hay una consecuencia. No ha ido preso ningún secretario por todo el incumplimiento, a pesar de que aquí se documenta. Nadie paga por cualquier negligencia que se cometa ante un estudiante de educación especial. Wow. Cuando escucho, lo primero es que pienso en el ambiente. Si es un ambiente que se torna adversativo, una de las cosas que ocurre es que si los padres están ansiosos, la gente, ¿verdad?, no está es bien difícil desarrollar un plan donde podamos coincidir en colocar al estudiante beneficiario en el centro. Y entonces eso lo tenemos que mirar. Quizás estamos considerando que los padres vienen a pedirnos cuenta, ¿verdad? Estoy hablando entonces en términos de educación y educación lo que piensa es, pues yo tengo que demostrar, pero no lo tengo, ¿cómo puedo pasar esta página y como quiera salir bien? Entonces eso ya es un problema de fondo, ¿verdad? Que tenemos nosotros que reparar y para eso tenemos que tener sumamente claro cuál es el propósito de este servicio, ¿verdad? Creo que hemos pasado muchos años, como decía, estás hablando del caso de Rosalidia Vélez versus Departamento de Educación. Eso es un caso que empezó en los 80. Dice que ya tiene 40 años, ¿verdad?, a esta altura y hace poco que se estaba hablando de la información. Cuando te escucho y nos dices, ¿verdad?, la realidad es que aún teniendo ese caso, en lo que se traduce es en una serie de penalidades porque actualmente no vemos un efecto inmediato o un efecto de bien, ¿verdad?, en cuanto a los servicios. ¿Cómo nosotros podríamos hacer en este tiempo para un poco redirigir el resultado en los servicios?
Mira, yo parto de que, por ejemplo, el Departamento de Justicia en Puerto Rico, para mí, le ha fallado a esta población, porque ha sostenido lo insostenible, sobre todo por la falta de consecuencias. Y sobre todo porque, y esto lo digo desde mi carácter personal, yo pienso que ya las agencias de gobierno perdieron el fin de ser servicio público. Wow. Y que ahí llegan para servirse. Esto se ha convertido en agencias para los políticos, las chequeras de los partidos políticos, para premios de personas que han apoyado a X y Y, y ahí los acomodan. Hemos visto la lluvia de contratos y no hay una finalidad de servicio público. Yo creo que Puerto Rico estamos en una crisis de decencia que supera la ficción, como yo digo. No llegan gente, mira, no es que uno quiera decir que quien administre sea indecente o no sea decente, pero pierden el norte porque ni siquiera les permiten que ellos puedan ser ellos mismos. Las agencias de gobierno no las controlan las personas que están dentro de esa agencia. Las agencias se siguen controlando de los clubes sociales de los políticos, desde las fortalezas, desde quienes tienen intereses, y vemos cómo se malgasta. ¿Sabes? Yo digo, el otro día yo puse en mi página un joven síndrome Down de Perú que estaba trabajando en una panadería con su mamá. Y yo digo, pero esa gente no recibe la cantidad de fondos federales que nosotros recibimos, ni tienen el dineral en el Departamento de Educación, porque la gente tiene que entender que el Departamento de Educación de Puerto Rico recibe una cantidad de dinero que hay países enteros que no los tienen. ¿Y cómo es posible que con todo ese dinero no podemos trabajar en beneficio de esta población? Porque para usted saber cuán exitosa es esta población o no, es bien fácil. ¿Cuántos de los estudiantes del programa de educación especial salen para tener una experiencia laboral, para ser independientes? Terminan la gran mayoría en las casas engordando, porque no salen con las destrezas, porque nuestro sistema educativo está centrado en estándares de grado, quiere que todo el mundo aprenda de la misma manera, y estamos hablando de personas con diversidad funcional, que aprenden distinto. Yo tengo estudiantes, yo tengo estudiantes que están encamados, que no hablan, que no tienen un nivel cognitivo de un bebé, y le están obligando a la maestra que le adapten Don Quijote, porque por edad tienen que estar en tercer año. Ese es el sistema educativo de Puerto Rico. Pero si no lo va a poder seguir. Exacto. Pero ellos dicen que sí, que lo pueden adaptar. Y yo les digo, pues ponme la adaptación en el PEI. ¿Cómo es que lo vas a adaptar? Sí, porque eso tiene que quedar claro. Exacto, ahí en el pero plan. No, el PEI te lo hacen los PEI, y ese es uno de los grandes problemas que yo pienso, ¿verdad? Y digo, como líder en este movimiento, que hemos fracasado. No le hemos sabido llevar a los padres y las madres de este programa el derecho que ellos tienen a tener un PEI individualizado. El departamento te hace copy-paste de los PEI y te los ponen por el estándar de grado. Y los papás, por desconocimiento o por lo que sea, lo firman. Y entonces tú no estás recibiendo la educación individualizada que por derecho. Si se llama PEI, no se llama PES. Se llama Programa Educativo Individualizado. Y el departamento, esa es la forma que tiene de controlar para mantener a estos estudiantes sin que puedan tener una educación adecuada. Esto lo tenemos que cambiar. Cuando yo leí ahorita la sección 5, usted se dio cuenta que habló del desarrollo personal, ¿verdad? Ya eso está reconocido en la Constitución. No solamente un asunto de servicios de este programa, y también de servicios para los de la corriente regular, porque vemos que ahora mismo no tienen un aprovechamiento tampoco. Están colgados, ¿verdad? En todo el sentido. Aquí todo el mundo está diciendo, mira, las pruebas estas estándares que dan, y que, por ejemplo, celebran que algunos pasaron más que este año que otros. El problema no solamente está en el fracaso. Aquí hay un problema de rezago bien grande, porque aquí, y lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Porque yo sé que no es fácil, pero aquí se están pasando los estudiantes sin dominar las destrezas del grado. Cada día yo me asombro más. Yo he encontrado niños del programa de educación especial que nosotros tenemos el derecho de hacer un PEI, de evaluar esto. Los otros, eso es que vayan el viernes si van los papás o no. Pero no es como el de educación especial, que cada 10 semanas, se tienen que reunir, ver si eso está ocurriendo. Miren, cómo van adaptándose. Estos estudiantes se están pasando sin dominar. Yo he encontrado estudiantes en 6º grado que no saben leer, y yo le digo, pero ¿cómo llegaron aquí? Porque es que la lectura es la esencia de la educación. Si tú no sabes leer, ¿cómo llegaste a 6º grado? Entonces,
los pasan porque prefieren, a veces tienen problemas conductuales, pues lo pasan para no bregar con ese muchacho ese año y dice, pues mira, que se vaya para allá y que lo bregue otro. Entonces, cuando ya esa falta de ética llega a estos niveles, porque uno está acostumbrado a esa corrupción del gobierno, a todo lo que pasa arriba, pero cuando tú lo empiezas a ver desde estos niveles, de verdad te levanta bandera y tú dices, pero ¿qué es esto? Porque es que lo esencial de cualquier educación es saber leer y escribir, mínimo. Eso es así. Mire, yo sé que esto apenas está comenzando, ya se nos fue el primer segmento de este programa, pero nosotros vamos a pausar y regresamos. Aproveche, comparta este programa con sus familias y amistades y pausamos y regresamos con más de Puerto Rico se puede. Buenas noches, y esta que les habla es Adanora Enríquez. Este es el segundo segmento de este su programa Puerto Rico se puede. Hoy estamos hablando del derecho constitucional a la instrucción pública. De manera particular, estamos haciendo un énfasis en términos de los servicios de educación especial. Y si usted no ha compartido este programa, mire, este es el momento que usted lo comparte. Hoy me acompaña Ginette Morales, reconocida intercesora en ese ámbito, pero voy a aprovechar, Ginette, para saludar a las personas que se han estado conectando y que también han comentado. Ahí tenemos a Ana Ruiz, Carmen M. Agosto, Ryan y su lucha está por ahí. Familia. ¿Ve? Yaritza Rivera, Mónica Pérez dice, saludos desde Nueva York, saludos a Ginette, quien nos orientaba en Vieques. En 2016 tuve que salir de Vieques porque el Departamento de Educación no le ofrecía el acomodo que le correspondía. Fui a la división legal y aún así no llegaba la ayuda. En ese año hubo una crisis horrible porque el Departamento de Educación no le pagaba a las terapistas que iban a Vieques. El colmo fue que los padres hicimos una colecta para pagar avión o ferry para que las terapias llegaran. Mire, esto es algo que yo me estoy acabando de enterar, que de verdad uno dice, ¿cómo es posible? Ante ese panorama, en abril del 2026 me fui con carácter, de emergencia a Nueva York. Y yo sé que usted debe conocer alguna persona, sea familiar, vecino o amigo, que decidió irse a Estados Unidos porque su hijo o su hija necesitaba servicios de educación especial y entendió que en Puerto Rico no había conseguido el servicio. Evelyn Piñero nos dice, buenas noches. Mónica Pérez, así fue. Yo, habiendo trabajado en el Departamento de Educación y conociendo el sistema, nunca pensé pasar por lo que pasé con mi hijo. Evelyn, los papás varones están muchas veces ausentes en este caminar que comentabas, que mucho se veía. María Rodríguez nos dice bendiciones. Y dice Mónica, pues las maestras de educación especial pierden mucho tiempo llenando papeles. Acá en Nueva York es mínimo los papeles. Eso es muy cierto, Mónica. Yo recuerdo que no habían tantos criterios, o sea, tantos requerimientos de repetir tanta papelería. Ese problema burocrático, porque como si no fuera suficiente todo lo que tienen que hacer, ¿verdad?, en la escuela, como para añadirle eso. Me gustaría que pudiéramos continuar un poquito hablando, Ginette, y que pudieras decirnos, cuando una persona se da cuenta que su hijo o su hija necesita servicio de educación especial, supongamos que todavía no ha estado diagnosticado, ¿cómo esta persona puede acceder o a la evaluación? ¿Cómo inicia este proceso? Ok, el inicio es con el registro. Y el registro es la mera sospecha. A veces le hacen una pesadilla a los papás porque cada vez me llaman, mira, no me quiere. No, el registro es la mera sospecha. ¿Y cómo es eso del registro? Pues tú vas a los centros de educación especial y por la sospecha, digamos, que algún maestro te diga, mira, yo noto que tu hijo como que está más lento, o usted como mamá, algo que uno va observando que no va como a la par del resto de los niños o por lo que uno espera, ¿verdad?, en esas edades, que son muy tímidos o que tienen movimientos que, por ejemplo, en el autismo, que usted empieza a ver que caminan de punta. Hay unas cosas que tú empiezas a ver diferentes. Pues se supone, ¿verdad?, que el registro es la mera sospecha. Usted va al centro, lo registra. ¿Qué es lo que se hace diferente? La determinación de elegibilidad. ¿Por qué? Porque con la sospecha se supone que a usted lo van a enviar a hacer diversas evaluaciones. Esto es Puerto Rico se puede. Puerto Rico se puede. Con la licenciada Adanora Enríquez.